Muchas gracias a todos por venir, sobre todo a todos los amigos que han venido, a los compañeros de baile, la familia, compañeros de la televisión de Carlos, en fin, a gente que no conocemos. Es siempre estupendo recibiros a todos en las presentaciones de libros. Empiezo presentándome. Soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto, la afortunada editora que ha publicado este libro, Leones en invierno, de Carlos. Voy a empezar hablando un poquito de Carlos, porque es un escritor del que hay que destacar que desde niño él ha sido muy callejero. Siempre le ha gustado mucho la calle, y esta es una costumbre que le llevó a tener la vocación de ser periodista, que como todos sabemos, el buen periodista tiene que salir a la calle a buscar las noticias. Eso le llevó al periodismo, ya lo he dicho. Él estudió en el CEU y ahí cumplió el deseo de su padre. Su padre siempre había querido que su hijo fuera escritor o periodista. Es significativo esto porque este libro está dedicado a su padre. Su padre no pudo ver que Carlos era escritor, pero sabemos que desde el cielo él está encantado de que Carlos haya ya publicado 5 libros y ella ha hecho multitud de investigaciones periodísticas y ha escrito muchísimo. Es un escritor con muchísimo oficio. No para de moverse, ha viajado por muchísimos países, ha viajado más que el baúl de la Piquer, sobre todo porque durante su juventud tuvo un trabajo muy interesante mientras estaba formando como periodista, que era ser viajero misterioso. Esto era que las líneas aéreas le contrataban para hacer test de calidad. Entonces le embarcaban en un avión en clase de turista, le mandaban por ejemplo a Nueva York, a Brasil, a cualquier país de África, y luego la vuelta la tenía que hacer en primera clase para evaluar a la tripulación. Entonces a lo mejor en el destino solo estaba una semana, pero recorrió muchísimos países mientras estudiaba. También vamos a destacar algo que yo creo que todo el mundo sabe, pero que es algo también muy importante para Carlos, que él es un loco de Star Wars y sobre todo de Darth Vader. Cualquiera que le conozca un poquito sabe que si le mencionas el lado oscuro y Darth Vader, le vas a ganar. Y de hecho él ha seguido los pasos de Darth Vader, porque igual que el Caballero Oscuro también ha tenido mellizos, niño y niña, que sabemos que en un momento dado pensó en llamarles... No, Leia y Luke nunca. Leia y Luke no. Pero Boba Fett estuve valorando lo de Boba Fett, sí. Carlos empezó ya a nivel profesional en el Diario 16 y allí vivió el viejo periodismo, ese de las redacciones llenas de humo, de botellas de whisky en todos los cajones, y en donde, a diferencia de hoy, se salía a la calle a buscar la información. Se recorrían los bares, las comisarías, los barrios periféricos, se buscaba la noticia. Y en las editoriales de género, como es la mía, que estamos especializados en novela negra y en poesía, sabemos que muchos autores son como los eunucos, que saben cómo se hace, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca han pisado la calle. Conocen las noticias por internet o por las lecturas, pero no saben realmente cuál es la situación. Este no es el caso de Carlos, que él conoce muy bien los bajos fondos, conoce a narcos, a dueños de prostíbulos, a sicarios, a evasores fiscales y todos esos personajes alentadores a los que he investigado como periodista, y que en muchos casos Carlos ha puesto su vida en riesgo para conseguir reportajes de investigación muy contundentes. Así es. Libros. Este es el cuarto que he publicado. Acaba de publicar otro que se llama Amoníaco, pero los anteriores son Ya no quedan junglas a donde regresar, El Ministerio de la Verdad, La Ley del Padre, de Leones en invierno, y Amoníaco, que acaba de publicarlo Ediciones Bien. Premios a patadas. Solamente vamos a citar algunos, por ejemplo el Wikicollins, el Morella Negra, el Nobel Paul, el Tenerife Noir, el Tormo Negro de las Casas Ahorcadas, que le otorgó la mejor novela negra del año en 2018, o recientemente el Cartagena Negra. Es decir, que Carlos ya está muy consolidado como escritor de novela negra y es un referente, y los que empiezan a leerlo se convierten en fanáticos. Pero no por mi culpa. La novela trata un tema apasionante, que lo podemos resumir ligeramente en una frase de Abraham Lincoln, que él decía que todos los hombres nacen iguales,
pero es esta la última vez que lo son. Porque en Leones en invierno nos encontramos con una muerte violenta, que es una atropella que nos confirma que no solo en la vida, sino también en la muerte, no todos los hombres somos iguales. Los hay de primera y de segunda clase. El poder, el dinero, la violencia, la justicia se abre paso en esta novela negrísima y dura, en donde encontramos personajes que están delimitados por su pasado. La novela es un camino entre el pasado, el presente y el futuro, y nos muestra los sueños juveniles y también los actos que se despiertan en un momento dado cuando has perdido todo y te preguntas quién has sido y quién eres y cuál de los dos prefieres ser, si el de antes o el de ahora. Quiero también prestar atención a nuestro presentador, Íñigo Bordiú Ortiz. Gracias por acompañarnos, Íñigo. Aquí estoy. Decir de él que si alguna vez necesitáis una buena recomendación literaria, podéis recurrir a Íñigo. Él nació en Santander en el 87 y es la persona indicada para presentar este libro porque es un gran admirador de la obra de Carlos. Es doble licenciado en Periodismo y Comunicación, también por el CEU, y combina su pasión por contar historias con un amor profundo a los libros. Digamos que es un lector incansable, puede que al año se lea entre 80 a 100 libros, y esa pasión la comparte en su canal literario de TikTok que se llama La Librería de Íñigo, que os recomiendo que visitéis. También la podéis encontrar en Instagram. Y si dicen que en la vida hay que hacer 3 cosas, que son tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, Íñigo ya ha hecho lo primero, está con lo segundo y está encontrando el terrenito perfecto para poder plantar el árbol. Sí, ¿Eso sí? Eso sí. Pero sobre todo sabe mucho de la obra de Carlos y además es amigo y admirador, así que yo creo que es la persona adecuada para que hoy podamos tener un diálogo con Carlos. Ponte el cinturón de seguridad porque te vamos a hacer preguntas fuertes y adelante. Bueno, pues ya lo ha dicho todo Alicia, muchas gracias. Y muchas gracias, Carlos, por tenerme aquí. Cuando me lo dijiste dije yo, bueno, pues me lanzo. Eres la segunda persona a la que presento un libro, así que... Yo pensaba que era el primero. Cuando me lo dijiste era el primero, pero luego inmediatamente otro autor me dijo, ¿quieres presentarme? Y su presentación era antes, entonces... por calendario. Me tenía que haber adelantado ya. Mira, la intención aquí es charlar un poquito, tampoco... Yo me he leído Leones en invierno una vez y media. Tengo muchos pendientes, entonces voy saltando de un libro a otro, pero cuando leí Leones dije yo, guau, tío. Entonces mi pregunta es, policías, narcos, ultras, es una mezcla un poco curiosa. Cuéntanos un poco, sin spoilers, no sé cuántos habrán leído, pero no haremos spoilers por si acaso, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Esa es la pregunta más complicada que siempre te hacen, ¿no? ¿Cómo surge la idea y cómo nace la novela? Porque realmente no sabes en el momento exacto, ¿no? Es verdad que yo quería desde hace tiempo, me rondaba la cabeza desde hace tiempo escribir una novela sobre hooligans, sobre ultras, ¿no? Porque siempre me ha parecido que es un tipo de delincuencia muy poco tratada en la novela negra, nunca he comprendido bien por qué, porque los hooligans, o el movimiento hooligans, o los ultras en el caso de España, tienen una particularidad, y es que son delincuentes única y exclusivamente porque les gusta la violencia, no buscan ningún fin económico ni mantenerse como mafia, simplemente se agrupan porque se lo pasan bien utilizando la violencia, ¿no? Y me parecía que era un material literario lo suficientemente interesante como para que hubiera más literatura, y en cambio hay muy poca, sobre todo en España hay muy poca, en otros países hay más. En Inglaterra hay la primera novela que escribió Irving Wells, que se llama Las pesadillas del Marabú, el protagonista es un hooligan, ¿no? Pero en España hay muy pocas, y sobre todo muy pocas que traten desde el punto de vista de la novela negra, ¿no? Entonces me parecía que era una carencia, y sobre todo que yo podía hacerlo porque era un tema, siempre ha sido un tema que me ha interesado, ¿no? Y luego también en este caso el personaje de McCoy, que es el policía infiltrado en el grupo narco,
Siempre me ha pasado, sobre todo cuando leo novelas de infiltrados o cuando veo películas de infiltrados, que siempre me han tendido a caer mal, porque de alguna forma les veo como traidores, aunque están haciendo el bien, ¿no? Se infiltran en estos grupos para desmantelarlos. A mí en el fondo siempre me han parecido un poco traidores, ¿no? Estás con gente que te trata bien, te haces amigos de ellos, te das cuenta de que bueno, que tiene su lado positivo, su lado humano, incluso hasta puedes entender las motivaciones que les ha llevado a ser narcos en este caso, y de repente les traicionas, ¿no? Entonces siempre se me ocurrió, quizá porque si yo estuviera en ese caso seguramente también lo haría, el personaje de McCoy, ¿no? Que es un personaje, yo creo que es el personaje más turbio que hay en Leones, y él tiene sus propios planes, no quiero hacer spoiler, pero él es un policía infiltrado en un grupo narco que tiene sus propios planes, porque el mundo que acaba de descubrir dentro de esta banda pues le gusta mucho más que el suyo, ¿no? En el fondo, como también ha dicho Alicia, Leones en invierno es una reflexión sobre quién quieres ser y sobre todo de quién eres, ¿no? Si realmente eres la persona que querías ser cuando eras joven, o la sociedad, en el sentido práctico de la vida, te ha transformado, te ha hecho tomar caminos que no hubieras tomado cuando tenías 15 años, 18 o 20, ¿no? Y entonces todos mis personajes en un momento dado en esta novela se plantean esta pregunta, ¿no? Si soy quien realmente quería ser. Si os habéis fijado, cuando yo le pregunto sobre lo que le acabo de preguntar, no ha hecho mención casi nada a la trama, pero sí a personajes. Y yo creo que eso es la clave de lo que él escribe siempre, lo que normalmente vemos en las novelas negras, sobre todo de Estados Unidos. Y es lo que diferencia un poco el thriller de la novela negra, que a pesar de eso, hoy en día en España, sobre todo, se tienden a mezclar ambos géneros y hay como una especie de confusión sobre lo que es un thriller, lo que es una novela negra, sobre lo que es una novela de misterio. Se suele hacer un popurrí ahí, entonces al final parece que todo es lo mismo y ni mucho menos. Y eso es el caso de su obra, y en este caso de Leones, es que los personajes son súper potentes. Y lo que más me gusta es que tú no le das al lector, no le das más clarito, este es el bueno, este es el malo. No, aquí hay muchos grises. Es que a mí no me gustan los personajes... Sí, que todos son malos al final, ¿no? Y todos son buenos. Todos son buenos, sí, también. O sea, consigues empatizar con la maldad, porque le das una razón de ser a la misma. Claro, pero es que, o sea, yo creo que es tratar personajes, si tú quieres que tengan 3 dimensiones y que sean creíbles, tienen que ser igual de complejos que un ser humano normal, ¿no? Entonces yo, a lo mejor por mi trabajo, yo he tratado con bastantes delincuentes y ha habido muchos de ellos que me han caído muy bien y que seguramente no estarían ahí en otras circunstancias, ¿no? Entonces, hablar de blancos puros y negros puros, a mí, tanto como lector como escritor, me aburre porque no me los creo. No, o sea, yo creo que todo el mundo tiene su parte buena y su parte mala. Y entonces, como a todos mis personajes les quiero mucho, no les juzgo, nunca les juzgo. ¿Y quieres que el lector los juzgue o quieres...? Es que eso yo no lo puedo controlar. O sea, bueno, pero tu intención a la hora de escribir... No, yo lo que trato es de que... Siempre trato de ponerle dificultades al lector, que se sienta un poco incómodo porque se va a identificar o va a empatizar con personajes que normalmente no empatizaría, ¿no? Pero que es que eso es lo bueno de esta novela. Claro, eso es lo que además es lo que yo creo que hace interesante y reales a los personajes, ¿no? A mí me ha pasado ya hablando con lectores que muchos lectores entiendan perfectamente a McCoy. A mí me hace sentir bien como escritor, porque entonces he logrado mi objetivo, ¿no? Es más fácil, evidentemente, empatizar hasta cierto punto, empatizar con Hidalgo o con el Goteras, con este trío de hooligans, porque toda su motivación viene de un atropello y de que uno de ellos ha perdido a su hija, ¿no? Pero me parece igual de importante y como escritor me parece muy interesante que gente empatice con McCoy. De hecho, muchísima gente me ha dicho
que su personaje favorito de la novela es McCoy, ¿no? Entonces, eso para mí como autor me hace sentirme bien porque entonces sé que lo he logrado, ¿no? Si realmente todo el mundo tuviera claro o pensara que McCoy es el malo de esta novela, hubiera fracasado. Sí, yo creo que siempre, nunca, esa duda entre el bien y el mal, esa justificación del mal es lo que hace la lectura una pasapáginas, es decir, no tener claro como lector si estás haciendo bien en empatizar con este tío o no, pero al final pasa. No, tienes que crear un personaje lo suficientemente potente y atractivo como para que eso suceda, evidentemente. Entonces, para eso tienes que buscar... la novela negra en líneas generales tiene que estar muy pegada con la realidad y sobre todo con la verosimilitud. Tiene que ser verosímil. Entonces, si las motivaciones de McCoy para ti, cuando las lees, son verosímiles, ya te he captado. Una cosa aparte de los personajes, lo que más llama la atención, y esto ya te lo he dicho en alguna ocasión, y lo hemos hablado y me parece muy interesante, es cómo de explícito muchas veces es la violencia que describes, que muchos autores o autoras se cohíben a veces, no sé si desde su punto de vista o desde el punto de vista de la editora o el editor. Tú, y teniendo un poco de confianza, ¿has tenido algún problema, has tenido algún tipo de censura a la hora de plasmar en papel? Ha sido terrible. La novela tendría que ser muchísimo más dura, pero mi editora me ha censurado. Lo tengo que denunciar aquí y ahora. La novela tendría como 200 páginas más de violencia explícita e incluso hice algunos dibujos, pero todo eso pues mi editora no lo consideró que era muy fuerte y aquí queda la denuncia, que realmente quería sacar una novela infantil, que es la que tiene, y bueno, es la vida, el día a día de un escritor de novela negra. Sin embargo, sí que te permití el primer capítulo, que es alucinante porque es real. Tú de pequeño viviste esta escena. Cuéntanos este comienzo, porque no nos hace spoiler y es un capítulo... Sí, bueno, son estas vivencias que tienes, o por lo menos estas imágenes que se te fijan con una edad muy temprana. Es de los primeros recuerdos que tengo. Debía tener 5 o 6 años. Y... no recuerdo bien si viajaba, iba en una camioneta que hay en mi barrio, mi amigo Emilio sabe cuál es, todos la llamamos La Guarra. Es un autobús. Os podéis imaginar cómo era el autobús. Y no recuerdo si iba ese día con mi madre o con mi padre, pero recuerdo que eso pasó. Yo estaba en el autobús y empezó a haber revuelo porque la gente notó que un chaval estaba sangrando, que le sangraba un bolsillo. Entonces empezó que si le pasaba algo, que si no sé qué, que no sé cuánto, pero al final por el comportamiento del chico, pues parecía que era algo algo sospechoso, y resulta que bueno, que la sangre que le salía del bolsillo era de 2 dedos cortados porque acababa de atracar pues, imagino que una mujer, y no le había podido sacar los anillos y le había cortado los dedos. Y entonces, pues así empieza el libro infantil. Y es una imagen que sabía que en algún momento iba a meter en alguna de mis novelas, y en esta creo que para presentar al personaje del Goteras, que es un toxicómano, pues me venía muy bien y era algo que siempre tenía ahí y quería contar. Hay cosas que tengo y que sé que en algún momento van a salir. Como veis, hay de todo. Hay narcos, hay ultras, hay politoxicómanos, hay... buena gente. La vida es así, ¿no? La calle. Y también en el libro también hay una relación que siempre mantienes, en todos tus libros mantienes una relación muy especial con los bares. Claro, ¿no? Pero no solamente en los libros, en la vida real. Bueno, realmente es que yo creo que en los bares pasan muchas cosas muy interesantes, y yo creo que las frases más inteligentes las he escuchado en un bar, las cosas más absurdas también las he escuchado en un bar, las escenas más rocambolescas las he visto en un bar, y creo que además el bar es un resumen de lo que sucede en la calle, ¿no? La gente, yo creo que con 1, 2, 3 copas se siente mucho más libre para expresarse y para hacer, y son
más auténticos, quizá no tan reales, pero son más auténticos. Y es una fuente de inspiración. Y bueno, no tomo notas en los bares porque estoy a lo mío, pero sí me gusta que aparezcan los bares y que aparezca el alcohol en mis novelas. Por todo esto, ¿no? Porque yo creo que resume muy bien cómo funcionan las calles, que es un emplazamiento perfecto también para describir a los personajes cómo se comportan. Si tú ves a un personaje en un bar tomándose un whisky él solo, te está diciendo muchas cosas. No es un tipo simplemente solo tomándose un whisky. Entonces, un bar y el alcohol, sobre todo en novela negra, te permite decir mucho más de los personajes, hablar más de su profundidad, crear mejores ambientes y qué narices, es que me gustan mucho los bares. Y además, de hecho, cuando tú como periodista, cuando llegabas a los pueblos y no tenías información, claro, ¿qué te decían tus jefes? Vete al bar y ahí te enteras, ¿no? Es un dogma del periodismo. Cuando llegas a un sitio nuevo y no conoces a nadie, lo primero que tienes que hacer es meterte en el bar, porque ahí es donde todo te van a contar, donde es mucho más fácil entrar a la conversación, llegues o no llegues, te tomas algo con el camarero, preguntas. Yo he sacado muchísima información y me he enterado de muchísimas cosas en bares, y es así. ¿Sabes que yo me enteré de que me subían al alquiler porque... ¿Fuiste al bar? Fui al bar y el dueño del bar era mi vecino. Y te dijo, te vas a subir al alquiler, tómate una. No te puedes creer que nos suben al alquiler el año que viene. Y yo, no jodas, pues sí, pues toma una caña para el disgusto. Claro, sí, que además aprovechas ya que están. Sí, lo parece que son muy prácticos para todo. Y de hecho en el bar se me ocurrió esta pregunta que es bastante profunda, tío. No sé si decírtela. No me la digas. ¿Qué te gustaría que se llevara el lector al cerrar Leones en invierno? ¿Una reflexión o un puñetazo en el estómago? ¿Has visto que los bares pasan cosas, tío? Se me ocurrió en la tercera coronita, Es que de las dos cosas. Sí, ¿no? Yo me llevé las dos cosas, por eso te lo pregunto. Yo, pero, evidentemente, sobre todo cuando escribes novela negra, lo que quieres es que el lector se lleve un puñetazo. Hay un antiguo librero en Barcelona, porque hay un gran debate de cómo definir qué es la novela negra, y pues, estamos para arriba y para abajo y tal, a ver que esto sí es novela negra, que esto no, ¿no? Y entonces él tenía una definición que a mí me parece estupenda, que decía: cuando acabas un libro, cierras la última página y piensas qué cabrón, es novela negra. Entonces, siempre todos los escritores de novela negra queremos dar un puñetazo al lector, ¿no? Un puñetazo, queremos sacudirles de alguna forma, ¿no? Por eso también hay tanta crítica social, también hay tanta crítica a cómo somos, a esa parte oscura, ¿no? del ser humano. Pero también, evidentemente, quiero que los lectores reflexionen. Esas otras grandes diferencias que hay entre el thriller y la novela negra, ¿no? Yo creo que en el thriller es, sí, con todos mis respetos, pero es más un divertimento, ¿no? Es pasártelo bien, es un juego intelectual de quién es quién, descubrir un misterio, que el misterio te vaya llevando y al final que te sorprenda o no el resultado final. Yo creo que la novela negra no es eso. Yo creo que la novela negra es enfrentarte un poco tanto al espejo como a tuyo, como al espejo de la sociedad, ¿no? De toda esa parte que en muchos casos o no queremos ver o no sabemos ver o no nos interesa ver, ¿no? O no nos la ocultan. Esa es una de las grandes diferencias, y como escritor siempre pienso que voy a hacer reflexionar, o por lo menos lo pretendo, que voy a hacer reflexionar a mis lectores, pero un buen puñetazo en el estómago también les doy. No, lo das, sí. Y una cosa que también me gustó mucho son la elección que haces de los títulos, tío. Que si ya no quedan junglas donde regresar, si Leones... ¿Sabes que cuando yo... no sé ahora mismo cómo llegó Leones a mí. Yo no me lo compré. Sería en un bar. No me lo compré yo. ¿No me lo mandaste? ¿Te lo mandé? Me lo mandaste tú. Creo después sí. de la reseña de Junglas. De Junglas, efectivamente. Y entonces yo cuando tú me dijiste, porque todavía no nos conocíamos, no habíamos... 3 palabras habían sido. Yo tengo esta de Leones. Y yo, sí, bueno. Leones sí, bueno. No me, o sea, al principio dices tú, es de todo menos una novela negra. ¿Esto qué es? Un documental sobre National Geographic. Sobre National Geographic. ¿Se puede contar aquí de dónde surge ese título tan... Sí, claro, cuéntalo. No, pero cuento yo. Claro, tú. Yo soy muy malo poniendo títulos, aunque últimamente me estoy mejorando. Y Leones en invierno
realmente viene es un poco el resumen de la novela, porque los protagonistas son tres antiguos ultras que hace tiempo muchos años que no se ven, que ya está, cada uno tiene su vida. Uno es un guardia civil, otro es un vendedor de muebles de oficina y el otro es un toxicómano. Entonces la muerte de uno de ellos, la muerte de la hija de uno de ellos, y por circunstancias, la falta de avances en la investigación hace que los tres se vuelvan a reunir, ¿no? Y por este motivo, por la muerte de la hija de uno de ellos, y por tener ellos que tirar un poco para adelante para descubrir, porque ven que la policía no hace nada, vuelven a reencontrarse con esos ultras que eran, ¿no? Vuelven a utilizar la violencia, y sobre todo vuelven a sentirse bien. De repente recuerdan quiénes fueron y se enfrentan a ellos y tienen que reconocerse que se gustaban mucho más antes, aunque eran violentos y tal, o tal vez por eso, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? En el fondo ellos también se dan cuenta que el tiempo ya ha pasado, que ya no pueden volver a ser quienes eran, ¿no? Entonces por eso son leones, pero ya llega su invierno, ¿no? Ellos son conscientes de que ya el tiempo ha pasado, de que esa época ya no existe, y bueno, de ahí viene un poco el título. Hablando de títulos, lo digo porque el de Amoníaco me he tenido que a mí me parece un buen título, me he tenido que pegar con Ediciones B porque me lo querían cambiar, pero no sé, querían ponerlo Pequeñas Venganzas. Entre Amoníaco y Pequeñas Venganzas, pues he tenido que estar ahí. Suena telefilm de Antena 3, ¿eh? Pequeñas Venganzas. Para un buen título que pongo, no cambiéis por Pequeñas Venganzas. Y a ver, Carlos, hay algo que todos, creo que están aquí, quieren saber. Sabemos que el 29 de agosto se estrena la película de tu libro, Ya no quedan junglas a donde regresar, protagonizado por Ron Perlman. ¿Cómo fue tu trato con Ron Perlman en el rodaje? Y cuéntanos cosas de la película, de la próxima, de toda tu historia cinematográfica. Bueno, Ron Perlman es un ser humano excepcional. Me dio la mano, me dijo thank you for writing the book, y se metió en un coche. Esa es toda mi relación con él. Bueno, me preguntó también, porque Máximo estaba por ahí haciendo el mono, me dijo, ¿es your son? Y dije, estuve por decirle no, pero bueno, dije que sí, y bueno, desde entonces amiguísimos. Y bueno, yo ya he visto la película la semana pasada la vi con el productor, y estoy razonablemente contento. Por lo menos, pues yo me podría poner digno y tal, pero yo sé que... Como verte. Bueno, como tantos. Sí, bueno. Yo creo que como escritor, una vez que te compran los derechos y van a hacer una película de tu libro, eso ya es que te haya tocado la lotería, ¿no? Y tienes que ser consciente de que son lenguajes distintos. El lenguaje visual y el lenguaje escrito no tienen nada que ver. Entonces, si te ponen... En el fondo, yo creo que todos sabemos que las películas tienen que ser distintas a lo que es la obra. Pensar que va a ser un calco exacto es vivir en una fantasía, ¿no? O ya te digo, a lo mejor es un poco de pose. Evidentemente hay cambios en la película, hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos, pero lo que yo quería, que era que la esencia del libro estuviera, son mis personajes. O sea, viendo la película, porque estaba el productor al lado, pero yo me emocioné bastante, no lloré porque estaba porque soy un escritor de novela negra y porque estaba el productor al lado. Pero hay momentos que sí, porque claro, hay frases que son literales, ¿no? Sacadas de diálogos que son literales, y escenas que son literales del libro, y ha sido una experiencia, y espero que cuando las traigan más, una experiencia absolutamente... Bueno, no me lo podría nunca imaginar, y ha sido muy emocionante, ¿no? Y bueno, para los que no lo sepan, y como nadie nos escucha, de Leones también van a hacer película, ya están haciendo el guión, y en esta sí estoy bastante más preocupado, porque el guión es una castaña muy, muy, muy importante. A diferencia, lo hace el mismo guionista, pero por lo que he leído hasta ahora del guión, no es el espíritu de la novela, ¿no? Y eso es más preocupante. Eso que es una novela, ¿eh? Pero sí que es verdad que puede ser algo complicado adaptar. Yo creo que más que complicado, es verdad que es más complicado, pues es una novela más amplia, ¿no? Entonces, adaptarla exactamente, pero yo creo que va más allá. Yo creo que lo que acabo de contar, la idea central de la novela, que es que tres antiguos ultras se reencuentren con su pasado
y reconozcan que les gustaba mucho más, eso es algo que a la productora no le ha cuadrado, o le ha parecido muy peligroso, o no le ha parecido comercial, o lo que sea, o quiere hacer una película más convencional. ¿No te ha llamado Florentino amenazando? No. Oye. Para esto no. Pero entonces eso es lo que más me preocupa, porque yo, como he dicho, yo soy consciente de que tiene que haber cambios, pero esto cambiaría completamente toda la esencia de la novela. Entonces ya no serían mis personajes, ya no actuarían como mis personajes, aunque se llamen igual, hablen igual, no serían míos. Y eso sí, estoy un poco más preocupado, pero bueno, seguimos ahí en la lucha, a ver si al final consigo mejorar algo el guión. Pues, ¿qué te puedo decir más, tío? Dime lo que quieras, dime que... A mí no me gustó, que en realidad estoy aquí... Hacemos que hagan preguntas. Esto me preocupa porque hay mucha gente... ¿Los habéis leído todos? No, hay gente que no. Vamos a pasar. Ella más. ¿Ella mal? Sí. No, que ella es más fan. Ella Todo. Ah, vale. Aquí, si los he traído todos, todos son fans. Se están comprados todos. Todo. Esto está preparado. Entonces- ¿Ves? Esto sí me lo enseñó a hacer Florentino. No, yo quiero decir, mira, es que suena mal, pero me leo muchas novelas al año, muchas. Porque no duermo, no es por otra cosa. Mi hija no duerme, yo no duermo, entonces... Está relacionado. Yo hay veces que digo, escribo, sí, pero estoy tan cansado y tan agotado que prefiero leer, a ver si me entra un poco el sueño. Y me he leído muchas novelas negras y difíciles a lo largo de los últimos año y medio, pero antes leía también mucho, antes de que naciera mi hija. Y tío, os puedo asegurar, y no es peloteo, de autores españoles, creo que este señor es el mejor, de novela negra. Hay gente que quiere tomar cañas después de... No eres consciente, ¿no? Porque tú eres un señor modesto, Como un chico joven, modesto. yo siempre... Me gusta mucho una frase que dijo Fangio, que es el antiguo campeón de Fórmula 1 argentino, que decía, siempre tienes que trabajar para ser el mejor, pero nunca creer serlo. Y me ¿Pero gusta nunca? mucho, creer serlo. Bueno, pues ya te lo digo yo. Vale, para eso te he traído. Pero nunca creérselo, pero sí contratar a alguien para que te lo diga. Eso sí. Eso sí. Pues, No sé si quieres que hagan preguntas sí, públicas. si alguien si tiene les preguntas, apetece. lanzaron. Es peligroso porque hay mucha gente que me conoce. Entonces, si veo que es alguien conocido, no le doy la voz. No Yo le tengo doy una la- La verdad es que son Carlos. menos 20, estamos perfectos de Estamos tiempo. perfectos de tiempo, sí. La Alacrana, que es un personaje que a mí me encanta de Leones en invierno. Es una enviada del cártel de Sinaloa que colecciona partes del cuerpo de sus víctimas y que ir a visitarlas como meterte directamente en la boca de un caimán. ¿Te inspiraste en alguien que conoces al escribirla? No. ¿O No. a alguien de aquí presente? ¿O tu mujer quizá? No, ¿No? en absoluto. No. Hay una gran parte de imaginación en mis novelas, prácticamente el 90%, 99% son parte de la imaginación, todo me lo invento. Todo. No hay nada real prácticamente. Y si hay algo real es pura coincidencia. No, en absoluto. De hecho, bueno, esa es otra de las cosas que también nos tiene mosqueados, porque la alacrana no aparece en el guión. Aparece un señor que sobre esta cosa dices, ¿por qué? ¿Por qué cambian el sexo? Es que, bueno, no voy a seguir con lo del guión porque tengo... ¿Estás escribiendo algo? Sí, estoy con una novela que esta creo que no la va a publicar absolutamente nadie, porque no por violenta ni por sino porque es prácticamente experimental. De hecho me está costando mucho porque tengo muchas dudas a la hora de seguir avanzando. En el proceso de escritura, sobre todo cuando uno ya pasa yo creo que de 2 libros, empieza a conocerse cuáles las etapas por las que va pasando tu cabeza, ¿no? Entonces siempre hay un momento en el que estás escribiendo y que lees lo que has escrito y te parece que tienes que tirarlo todo a la basura, que no vale para nada. Entonces, una vez que ya te conoces, dices, pues calma, te va a salvar, se te pasa, tal, y pues puede que te dure una semana, 2, un mes, pero sabes qué pasa. Igual que hay otros días en los que te lees y dices, oye, Sartre a mi lado. Son procesos normales. Y en esta me está costando mucho más porque me está costando mucho más creer en la novela. También es algo que nunca había hecho. La estructura que tienes es algo completamente nuevo para mí.
y me está costando. Pero bueno, como tengo otra escrita tratando de ser publicada, pues no tengo mucha prisa, entonces estoy tranquilo. Hay una cosa que quiero terminar ya con esto, ¿vale? Pero a lo mejor soy un poco egoísta aquí con esa pregunta. ¿Qué le dirías a las personas como yo que están en el proceso de escribir su primera novela? ¿Qué es lo más importante para ti que le dirías a alguien que está empezando, que quiere lanzarse al mundo? ¿Cuál sería tu consejo de oro para...? Vamos a ver. Para mí, el primer... Pero claro, luego hay distintos tipos de escritores, pero para mí, si quieres ser un escritor de verdad, lo que tienes que hacer es escribir lo que te dé la gana. No pienses ni siquiera en publicar, no pienses en editoriales, no pienses en lectores, no pienses en nadie más. Tú tienes que ser el lector más cruel de tu novela. Tú eres consciente de lo que funciona y lo que no funciona. Y tienes que escribir sin ningún tipo de autocensura, y ya te digo, y sin pensar en quiero publicar y si me coge, olvídate. Tienes que ser como la frase de vive como un caballero y escribe como un salvaje. Tienes que escribir lo que te da la gana. De hecho, a mí me ha pasado que en alguna de mis novelas he pensado más en la editorial, en lectores y tal, y no ha funcionado. Si tienes algo dentro, lo tienes que sacar, y lo tienes que sacar como tú quieras, sin ningún tipo de perspectiva más que acabar la novela. Nunca, creo que eso ya lo he contado en alguna otra presentación, nunca me he sentido tan feliz, ni con premios, ni con la película, digo, en el mundo literario, todo desde que escribo y lo que tiene que ver con la escritura. Nunca he tenido una sensación de plenitud tan grande como cuando acabé mi primera novela. Para mí, acabar mi primera novela fue lo mejor que me ha pasado en la literatura. Ya te digo, ni premios, ni si mañana Amoníaco me dicen que la gente se ha vuelto loca y ha comprado 200.000, no sentiría lo mismo que el momento en el que acabé mi primera novela. Y que no te estropeen sueños más o menos pecuniarios ese momento. Escribe sobre violencia, sangre, narcos, ultras y al final es un romántico y todo. Siempre lo haces. Ya está el otro. Sí, lo es, sí. Es la verdad, no te voy a pedir, ¿sabes? Yo lo confirmo. Otro que quiere cañas, de verdad. Gente sediente, es hablar de bares. Pues por aquí yo creo que, ¿no? Por tiempos. Muy bien. Sí. Pues ahora vamos a ¿Te ha hablar. gustado? ¿Alguna preguntita? ¿Comentarios? Ardis, Sí. Emilio y Carlitos no pueden preguntar. La mano inocente. Hola, yo Hola. soy Irene, soy mexicana y me llama mucho la atención por qué elegiste hablar sobre el narco, ¿no? Como a diferencia de otras novelas negras que hablan de la mafia china, etc. ¿Por qué precisamente el narco? Bueno, básicamente porque la novela se basa, uno de los personajes que colaboran con McCoy, que es el policía infiltrado, él tiene contactos con españoles que trabajan en la línea de la Concepción. La línea de Concepción son los que transportan, ahora mismo es por donde más droga está entrando en España. Entonces, en un principio, un poco lo que pasaba en Galicia, en un principio esta gente se dedicaba al contrabando de tabaco por la proximidad con Gibraltar. Pero claro, llevando el mismo peso en tabaco que en hachís, ganaban 7 veces más. ¿Qué ha pasado con eso? Que llevando el mismo peso de hachís que de cocaína, ganan 100 veces más. Entonces ahora el narco, no solamente el mexicano, el colombiano, viene también de Brasil, viene de Bolivia. Una de las rutas, porque es mucho más fácil para ellos llegar hasta la costa marroquí. Pasar por África es muy sencillo, también tienen conexiones con Cabo Verde, donde son países lamentablemente muy corruptos, donde la cocaína, bueno, cualquier tipo de droga entra, y entonces ya tienen los españoles, la mafia española que hay en la línea, ya tienen la infraestructura creada del tiempo de las lanchas para pasar esa droga, ¿no? Entonces, lo que hablaba un poco antes de hablar de la verosimilitud en las novelas negras, todo esto he estado en la línea grabando y sé cómo funciona todo esto, ¿no? Y entonces, por eso metí el tema del narco, también por vagancia, porque son temas que yo ya conozco y no me tengo que documentar.
Los periodistas somos así, es que es así. Y una pregunta con un poco de mala leche, pero ¿en algún momento te planteaste que los ultras fueran del Atlético de Madrid en vez de Real Madrid? No, porque conozco más a los de Real Madrid, entonces no, y bueno, también yo soy de Real Madrid, entonces me apetecía escribir sobre todo también un poco también por lo de antes, por vagancia, como lo conozco más, pues tampoco me iba a tener que documentar de cómo funcionan, aunque más o menos no sé cómo funciona el Frente Atlético o los Boys of Noise, pero me apetecía más escribir así me caían mejor. ¿Nos vamos al bar entonces? Nos vamos al bar. Bueno, afortunados los que todavía no se lo han leído, porque la primera vez que te lees Leones en invierno solamente piensas en acabarlo. En mi caso yo creo que bueno, yo es que seguí un poco el proceso de creación, pero es un libro que te puedes leer en un día y no querer pensar en nada más, solamente meterte en el libro y acabarlo, porque es fascinante, divertido, negro, y afortunados los que van a leerlo ahora por primera vez. Hay unas tendencias en internet que es libros que me gustaría leerme si el día de mañana pierdo la memoria. Pues uno es ese, el otro es Ciudad Muerta de St. Stevens, lo conocerás. Así que compitas con eso, pues oye, debería. Eso es una caña extra ahora. Sí. Vale. Bueno, eso es un doble. Un doble, por lo menos. Pues has dicho que tenías 2 libros, uno en el horno ya acabado. No, uno lo tengo acabado desde. Uno realmente es el segundo que escribí, el de la risa de las hienas, que está costando publicarlo. Tengo mi propia interpretación del asunto. Yo creo que es una novela negra que trata sobre la televisión, una vez más por vagancia, es un tema que yo conozco pero no creo que sea por censura ni por lo que cuento, creo que realmente es porque las editoriales creen que la televisión es un tema poco literario, ¿no? El fútbol también es un tema poco literario. Tampoco quedamos con enemigos. No, yo creo que es más por ventas. Piensan que una novela negra o no negra que hable de la televisión a mucha gente le va a echar para atrás porque se piensa que es un tema poco literario, que a la gente que lee no le gusta leer sobre televisión o no le gusta leer sobre fútbol, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los tiros, pero bueno, a lo mejor pasa algo que también les empuja a querer publicarlo dentro de poco. Pero no le he dicho. Te he dicho que no preguntas. Carlitos, te he dicho que no preguntaras. ¿Qué tema es el que no te has atrevido todavía a tocar o escribir? ¿De alguno? No hay ninguno. O sea, si no he escrito sobre un tema es porque todavía no se me ha ocurrido una historia con él. Pues yo no tengo bastante censurado, ya estábamos en televisión como para censurarme yo ahora escribiendo. No. Y ya es lo que le decía a Íñigo. Yo voy a seguir escribiendo porque además he comprobado un lado y otro. Voy a seguir escribiendo lo que me pida el cuerpo. Si no se publica no pasa absolutamente nada. Si yo no, o sea, para mí acabar una novela y que yo esté contenta con ella ya es un premio. Todo lo demás, pues eso ya es complementario, pedrea, el gordo, pero si no pasa, no pasa nada. De hecho, ya te digo, en la novela que estoy escribiendo ahora, dudo mucho que alguien la publique, pero me da igual, voy a acabarla y voy a escribirla lo mejor que pueda, y hasta que yo no esté contento no se va a terminar. Que luego me equivoco y me la publican, pues fantástico. Que se queda en un cajón, pues se ha quedado en un cajón, no pasa absolutamente nada. Se la doy a mi productor y hará una película, no pasa nada. De acuerdo, Carlos, pues gracias a todos por venir. Vamos a seguir el mejor consejo de Carlos, que es ir al bar. Y luego está fenomenal.